Ok. Buena tarde, le damos la bienvenida al seminario ordinario virtual del Grupo Peruano de Historia del Derecho del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya coordinación general temporal es del doctor Jorge Luis Locio Chávez, con la coordinación adjunta del doctor José Carlos Fernández Salas. En esta oportunidad también es bueno recordar a uno de nuestros fundadores, que fue un interesante profesional de larga trayectoria y que fue paz coordinador general de nuestro grupo de investigación, el doctor Carlos Augusto Ramos Núñez, que el 21 de septiembre pasado cumplió su primer aniversario de fallecimiento, ¿no? Bueno, siendo así, se da la apertura del presente evento académico. Saludamos tanto al coordinador adjunto José Carlos Fernández Salas, a nuestro expositor Javier Enrique Robles Bocanegra, que es además el autor del libro que ahora se presenta, a los comentaristas, el doctor Juan Jiménez Castillo, el magíster Damián Augusto González Escudero, y todos los asistentes virtuales que han tenido la gentileza de poder acompañar en este acto u evento académico de presentación del libro. Luego, el presente evento académico, como ya habíamos expresado, trata de la presentación del libro, en el que el autor expondrá un tema interesante y de gran envergadura histórica, que analiza una serie de detalles fascinantes y cuyo título de este libro es Efigies del Rey en los Andes, el cual fue publicado por el grupo editorial Caja Negra este año, que es el 2022. El texto nos introduce al conocimiento de la cultura política y de los corregidores de indios en el gobierno de Lope de García de Castro, Perú, 1564-1569, cual es parte de la historia peruana, principalmente para los especialistas en la materia con la correspondiente metodología aplicada para un mayor y mejor análisis y obtención de resultados, cuya presentación la realizará el mismo autor, el señor magíster Javier Enrique Robles Bocanegra, y los comentarios centrales sobre el señalado lo realizarán el señor doctor Juan Jiménez Castillo y el señor magíster Damián Augusto González Escudero. Por otro lado, el propósito de este evento es invitar al análisis histórico con una mayor cobertura para así, mediante nuestra historia virreinal, tomar un conocimiento integral, es decir, realizar previas las preguntas de ¿quién fue Lope de García de Castro? ¿Cuál fue su poder en los Andes en el siglo XVI? ¿Fueron los corregidores de indios que él creó las figuras cercanas al rey en los Andes? Siendo una evaluación sobre la calidad regia del corregidor y el poder que ostentaba para entender las influencias del sistema cortesano en la práctica política de los magistrados durante el siglo XVI, y lo hace desarrollando una tesis central, el concepto del magistrado como representación del rey en los Andes. En el presente investigación, estos acontecimientos deducirán una segunda lección: los discursos, símbolos, ceremoniales y rituales fueron mecanismos de poder que utilizó el corregidor para representar al monarca. En ese sentido, el autor analiza cómo dicha cultura política repercutió en la autoridad que mostraba ante las élites de una sociedad sometida, de modo que favoreció las relaciones de patronazgo y clientelismo con las élites indígenas, disculpen,
para cuya elaboración, como se expresó, se utilizaron las disciplinas, herramientas y o metodologías pertinentes. En cuanto al procedimiento a realizar para la intervención en la ronda de interrogantes y o comentarios, será al final de la ponencia, ¿no? Y del comentario central, o en este caso de los comentarios centrales, para lo cual dar su nombre completo, profesión u ocupación y expresar con precisión la pregunta y o comentario, las cuales las pueden hacer de forma verbal, previamente levantando la mano virtual para dar el pase por orden de llegada o por escrito vía chat. Gracias. Ahora se da inicio al evento con la participación del señor Magíster Javier Enrique Robles Bocanegra, cuyo CV u hoja de vida referencial breve es la siguiente. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia Moderna y candidato a doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es investigador doctoral del Instituto Universitario La Corte de Europa, España. Es becario del programa de movilidad UAM Banco Santander para estancias doctorales en Portugal e Italia. Miembro asociado del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue becario del programa de fomento de la investigación en estudios de máster por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue becario del Fondo de Promoción de Tesis de Pregrado del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Mayor de San Marcos. Posee diversos reconocimientos académicos de instituciones peruanas y españolas. Tiene numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Sus publicaciones en revistas científicas abordan la cultura política en los Andes y el sistema cortesano de Perú, virreinal, siglo XVI. Autor del libro citado, es decir, Efigies del Rey en los Andes, Cultura Política y Corregidores de Indios en el Gobierno de Lope de García, y de otros artículos. Las repercusiones del sistema de corte en los corregimientos de indios del Perú, virreinal, 1565 a 1600. La génesis de la etiqueta cortesana en Lima, entrada de virreyes y sello real de 1544 a 1550, entre otros. A continuación, presenta la disertación en base a su citado libro. Adelante, Magíster Robles. Muchas gracias por la presentación, estimada Miluska, y estimados miembros del Grupo de Historia del Derecho, y estimado público presente. Bueno, es un honor para mí presentar el libro y culminar este cierre de presentaciones que he tenido desde su lanzamiento en marzo, con el evento de grupo, ¿no? Ya que le guarda mucho cariño al grupo desde que me incorporé en el año 2016, ¿no? Y justo con la batuta del doctor Ramos, ¿no? Que en paz descanse. Así que este evento también servirá para rendirle un homenaje a él, ¿no? A un año de su partida. Y bien, yo quisiera comenzar ¿no? la charla de hoy día, ¿no? Más que abordar el tema de manera general y mencionar más o menos cómo se desarrollan los capítulos, quiero brindar tres ideas principales que indican la relevancia historiográfica del trabajo. En cuanto a la metodología de corte, que es el enfoque con el cual hemos desarrollado la investigación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de las ideas que vamos a exponer, se puede despertar el interés, ¿no? por adquirir el libro y también por el debate,
¿no? Que es, yo creo que lo más importante en una obra y sobre todo tratándose pues de la publicación de un estudio que fue parte de mi tesis para obtener el título de licenciado en Historia en San Marcos. Entonces, a lo largo de estos años hemos alimentado más el trabajo eh, con los conocimientos que tuve en el máster y en el doctorado, pues que cursamos en la Universidad Autónoma de Madrid, y también bajo la influencia y también bajo el trabajo del grupo universitario La Corte en Europa, también de la Universidad Autónoma de Madrid, y bajo pues las orientaciones de mi maestro, el doctor José Martínez Millán, y también de otros maestros que tuve en la UAM, como el profesor Manuel Rivero, Carlos de Carlos y Antonio Álvarez Osorio. Bien, para empezar, quisiera indicar el hilo conductor del libro. Y esto recae en las relaciones de poder no institucionales, es decir, las relaciones personales, los vínculos de patronazgo y de clientelismo que recaen en relaciones de familia, relaciones de amistad, relaciones por costumbres, relaciones de paisanaje. Esas relaciones de poder no institucionales son la esencia de la estructura política de la monarquía hispana en la Edad Moderna. Y es lo que justo el gobernador López García de Castro va a instaurar con la figura del corregidor. Hay que tener en cuenta que el poder político en la Edad Moderna, hablamos de los siglos XVI al siglo XVIII, no se concentraba pues en un solo punto, ¿no?, donde residía el monarca, sino que este poder es una constelación de polos, así como lo indicaba Antonio Manuel España en Vísperas de Libertad. Y justamente estos polos de poder en todos los reinos que tenía la monarquía se tiene que duplicar, se tiene que extender hasta los confines del Imperio Español. Y es lo que el gobernador García de Castro va a querer instaurar con Corregidor, fundando a un personaje, ¿no?, que a través de unos mecanismos de poder que llamamos cultura política va a legitimar su poder como efigie del rey en los Andes, ¿no? Hay que recordar que el concepto efigie del rey lo acuñó el jurista del siglo XVI, Jerónimo Castillo de Bobadilla, ¿no?, cuando indicó que cuando el corregidor de Castilla sale a administrar la justicia en público, con la vara en la mano derecha, pues es el simulacro del rey, ¿no? Y justo he querido recoger ese concepto tan tradicional, el corregidor entre su cultura política, para manifestar la verdadera naturaleza política que tenía este oficio. Bien, entonces esas redes de poder clientelares son las que van a ir articulando el poder. Ahora, ¿cómo se van a insertar en los años? Bueno, el corregidor se instala en 1565, año de su creación. La función principal que tenía este magistrado era la de articular el poder por mediaciones personales con los curacas, con los señores principales que representaban las élites indígenas de sus provincias. Hubiera sido imposible una administración en las provincias, en los corregimientos, sin la negociación política entre el corregidor y curacas, ¿no? Hubiera sido inviable esa administración, ¿no? Había justamente las relaciones de poder personales
tienen dos aristas para analizar, ¿no? Uno es la reciprocidad. Obviamente, ambos, tanto Corregidor como Huacas, tienen recursos, ¿no?, que son necesarios para los dos. El Corregidor tenía los favores, los beneficios, las mercedes que entregaba en nombre del rey, mientras que los Huacas tenían los recursos económicos, la mano de obra, el manejo de sus indios para poder brindarlos en las actividades económicas. Entonces, obviamente, había una interdependencia entre ambos. Pero al mismo tiempo de que estas relaciones eran recíprocas, ¿no?, también son relaciones desiguales y de dependencia, porque obviamente hay un cruce, pues, de preeminencias, ¿no? El Corregidor como representante del rey, como efigie del rey, y el curaca como los miembros de las élites. Y obviamente, para poder, tanto los curacas como los miembros principales, necesitar aumentar su prestigio, necesitaban, pues, de las mercedes del Corregidor. ¿Y cuáles eran estas? Los oficios en el Cabildo de Indios, las mercedes honoríficas que les entregaba, como son exenciones en el tributo, exenciones en el reparto de indios para la mita, y las mercedes económicas, como la entrega de tierras y solares en sitios principales de la reducción, como en la plaza o en las calles aledañas a ese lugar. Entonces, eso es lo que desarrolla el libro en un capítulo central, que viene a ser el tercero. La segunda idea que quiero manifestar viene a ser la cultura cortesana de estas relaciones de poder. Justamente la interacción, ¿no?, de las relaciones de poder personales, de los vínculos familiares, de los vínculos por amistad, ¿no?, que van a establecer los corregidores y los huacas. Esto va a ir creando una cultura de poder, a la que hemos denominado la cultura de corte. ¿Y en qué consiste esta cultura de corte? Realmente en la manifestación de un conjunto de etiquetas, de protocolos, cuya finalidad es la de aumentar el prestigio, la distinción social. Hay que recordar que en las sociedades de la Edad Moderna, y no solo en el mundo europeo, también en los Andes sucede eso, ¿no?, las élites van a tender siempre a mostrarse como una sociedad del espectáculo. Este concepto es fundamental para entender la cultura cortesana, ¿no?, porque a través de los tratamientos, de los protocolos, de los ceremoniales, de los rituales, ¿no?, es lo que va a determinar cuántas autoridades tienen más prestigio que otras. Y justo en la Edad Moderna, el tema del prestigio, el tema de la preeminencia, era lo que primaba sobre, pues, el poder de la institución, ¿no? Es por esa razón que, obviamente, la sociedad política de la monarquía, del virreinato, van a primar más las relaciones de poder personales que, obviamente, las relaciones institucionales. Eso es la esencia de la arista de la estructura política. Entonces, para comprender esta cultura, obviamente en el libro se aborda con plenitud, tanto en el capítulo 4 y el capítulo 5, pues las diversas ceremonias, rituales, magnificencias que tenía el corregidor, ¿no? Y estas eran de tres tipos. Cuando el corregidor administraba justicia, salía a la plaza a administrar la justicia, obviamente la vara de justicia, la vara de su poder, sus tratamientos, cuando las élites indígenas se dirigían a él como muy magnífico señor, ¿no?, ese título
de renombre, de trato, no era una cosa sin sentido. Para nuestra época probablemente lo sea, pero para la edad moderna esa distinción de muy magnífico señor, o en el caso de los virreyes, decirle su excelencia, ¿no? Su majestad al rey, ¿no? Tenía una connotación política que indicaba el reconocimiento socio-cultural hacia las autoridades. Y eso abría un abanico de gozar de las mercedes de la autoridad a quien se le reconocía como magistrado y como hombre de rey. Entonces, es por esa razón que por ejemplo, muchos expedientes judiciales, el corregidor, cuando los curacas, por ejemplo, le manifiestan su reverencia, el corregidor va a mover los juicios de acuerdo pues, a quien demostró más prominencia. Entonces, ahí vemos claramente que quien honraba más al magistrado, ¿no? En sus títulos, en sus tratamientos, pues ganaba más mercedes y prerrogativas por parte del corregidor. Y las otras dos vienen a ser casi, para analizarlos como una unidad, las ceremonias y los rituales que tenía el corregidor cuando juramentaba su cargo y también cuando recibía la real provisión de la audiencia con la firma del gobernador Castro como presidente de ese cuerpo colegiado para administrar la justicia. En ambas ceremonias, el corregidor se va a legitimar como el simulacro del rey, como la personificación del monarca a través de un conjunto pues, de etiquetas, ¿no? Hay que resaltar que la ceremonia de juramentación tenía 3 escenarios, ¿no? O 3 actos, como lo llamo, ¿no? Uno se daba ante el gobernador Castro en el Palacio Real de Lima, luego en el Cabildo de la ciudad de Españoles, donde se insertaba la jurisdicción del corregidor de Indios, y esto obedecía a una razón, ¿no? Que el Cabildo de la ciudad también reconozca el poder real del corregidor. Y la tercera escena se daba en la capital de la provincia donde el magistrado iba a gobernar. Y ahí se involucraba el reconocimiento de las élites indígenas. Y en el caso del ritual de provisión real, tenía también tres momentos, ¿no? Muy significativos, sobre todo los 2 finales, cuando el corregidor recibía el documento, ¿no? Y hacía unos ademanes con el beso y con que se lo ponga en su cabeza. Y eso significaba obviamente la lealtad y que el poder recaía justamente en su persona. Entonces, estas etiquetas van a manifestar una manifestación de poder. En el caso, pues, del corregidor. Y bien, para finalizar, hay que hablar del gobernador García de Castro, ¿no? El artífice de esta organización política. Yo creo que este estudio reivindica la obra que hizo el gobernador, ignorada por la historiografía, ¿no? Peruana, por cuestiones más de índole metodológica en la producción, ¿no? Hay que recordar que Lope no trajo un séquito de 80 criados a su servicio, ¿no? Como lo hizo el rey Toledo. Toledo tuvo a un séquito de asesores, de ministros, de secretarios que van a escribir la historia oficial según los intereses de Toledo, ¿no? Hay que nombrar
a Pedro Sarmiento de Gamboa, al mismo Polo Don Legarro, que se allegó al virrey, Cristóbal de Molina, entre otros. López no tenía esa maquinaria administrativa dentro de su corte presidencial. Es una corte muy sencilla, solo con 20 criados, ¿no? Y no hubo un desarrollo de una casa en su gobierno. Entonces, yo creo que por esa razón mi historiografía lo ha obviado, al no tener secretarios, las fuentes oficiales van a ser escasas, ¿no? Justo Rubén Vargas Ugarte nos hablaba que en su Historia General del Perú, cuando tocaba el tema de Castro, decía, bueno, no se puede estudiar tanto al gobernador porque no hay fuentes oficiales, ¿no? Palabras textuales de Vargas Ugarte. Igual lo va a replicar también Noam Villena, ¿no? Sin embargo, cuando uno analiza los expedientes judiciales de los corregidores de indios, las correspondencias que en esa época no eran tan observadas como lo es ahora, ¿no? Uno pensaba que, bueno, como eran documentos personales, bueno, no te dice mucho, ¿no? Sin embargo, la metodología de corte, ¿no? Analizar las redes de poder personales, pues tiene como fuentes principales las correspondencias de las autoridades y los juicios de residencia. Son fuentes que te van a brindar una riqueza de referencias en cómo los lazos de poder entre autoridades y nobleza, entre oficiales y élites indígenas, se va a ir construyendo, se va a ir entretejiendo. Y ahí te vas a dar cuenta de las mercedes que reciben ellos y de los servicios que las élites indígenas le otorgan al corregidor, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo pudimos apreciar en los 4 o 5 expedientes judiciales que encontramos para esta época que hemos estudiado. Entonces, la obra de García de Castro es muy significativa para el Perú virreinal porque instauró a un oficial real con cultura propia en las provincias andinas, lo que antes no existía, ¿no? Hay que recordar que los grupos indígenas no tenían a una autoridad en nombre del rey en sus jurisdicciones, ¿no? Los clérigos eran los que se abogaban todo ese poder, ¿no? El corregidor de españoles no alcanzaba su jurisdicción en esas zonas, a pesar de que la legislación le brindaba al corregidor de la ciudad el asunto indígena, pero el corregidor lo obviaba y se preocupaba solamente del gobierno de su ciudad. Y en el caso de los alcaldes de indios, que también fueron creados antes del corregidor, pues solo se eligieron en las zonas cercanas de la ciudad, ¿no? Para decirlo así, en Cusco, nada más. No hubo alcaldes de indios antes de la época de García Castro en todas las zonas de virreinato, ¿no? Solamente 4 alcaldes de indios en la ciudad de Cusco para administrar justicia en las zonas circundantes de la ciudad. Entonces, obviamente, el corregidor inaugura toda esta cultura política, todas estas redes de poder personales que se dan con las élites indígenas y que permitieron la gobernabilidad y la estabilidad política del Perú virreinal, y con ello la consolidación, pues, del poder monárquico en el Perú, y que luego el virrey Toledo va a ir consolidando en sus años, pues, de administración. Bien, eso es todo, y un gusto, amigos del querido Grupo Historia del Derecho. Muchas gracias.
Creo que ahora pues deben seguir los comentarios, ¿no? Juan, ¿te parece si tú vas primero? Creo que que es de con Tommy Luzca. A ver. Sí. Sí, ahí está. Luzca, ¿estás ahí? Estamos esperando. Si no comienzo, Javier, como quieras, ¿eh? Yo creo que vamos, ¿no? Porque para no Sí, más tiempo muerto. dale. Vale. Bueno, pues, a ver, no sé si me veis bien. Hola, buenas, Me disculpen. escucháis bien, ¿no? Hola, buenas, Sí, disculpen, sí, he, todo he bien. tenido, he tenido una falla en el internet. Voy a proseguir para que puedas ingresar. Juan, ¿te parece? ¿Se me escucha? Ujú. ¿Se me ve? Ya. Bueno, seguidamente se tiene el comentario central sobre la exposición del señor por parte del señor doctor Juan Jiménez Castillo, del que previamente se enunciará su CV u hoja de vida referencial breve, siendo esta. Es licenciado y magíster por la Universidad de Sevilla en 2012, doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y Cantabria en el 2019, especialización en Historia de América. En el 2014 obtuvo una beca predoctoral de formación profesional a la investigación FPI del Ministerio de Economía y Competitividad de España, alcanzando su doctorado summa cum laude con una tesis titulada La reconfiguración política de los reinos de las Indias, la transfiguración del poder virreinal en el Perú, 1674-1689. En el 2021 ganó una beca del Fondo Western Otherlight, donde actualmente ejerce como investigador docente postdoctoral en la Facultad de Artes, Departamento de Historia Moderna de la Catholic Universidad Leuven. Ahora se procede al análisis, como siempre, tan calificado, agudo que realiza y el que nos permitirá conocer más sobre el tema. Adelante, doctor Jiménez. Bueno, Miluska, muchísimas gracias por esta maravillosa intervención y presentación. Yo quería agradecer a la Universidad Pontificia la invitación y evidentemente a nuestro querido amigo investigador Javier Robles, que ha tenido la amabilidad de invitarme a un evento tan especial, porque para mí realmente, bueno, es un compromiso que debe de estar a la altura del autor y de su obra, que realmente es ejemplar, por varios motivos. Pero sobre todo porque mi intervención aquí, que va más allá de la amistad, evidentemente no solo por las obras que son en Europa, sino porque creo que es merecedor de rendir un mérito y un gran homenaje a la obra que ha realizado Javier. Y lo considero así porque solo una buena causa justifica la ruptura del silencio. Y en este sentido, Javier Robles ha brindado esa ruptura que merecía la historiografía americana, indiana, porque Javier, con esta obra, a mi entender, voy a ser muy escueto, voy a ser breve, pero voy a dar unas pinceladas sobre por qué realmente esta obra es importante y por qué aporta algo nuevo a la historiografía. Leyendo la obra me daba la impresión de que era el resultado de una tesis doctoral o de una persona que había realizado un ejercicio no solo profundo del conocimiento que impera en la materia, sino un conocimiento también y una autocrítica de sí mismo. Es decir, en las obras podemos encontrar no solo una reflexión sobre el conocimiento que existe sobre la materia, sino también de la impronta que deja personal las personas que se dedican a ello. Y Javier Robles lo ha hecho, porque como bien ha dicho, él se ha enfrentado a un vacío historiográfico
absoluto. Porque la historiografía ha dedicado, sobre todo a los inicios de la presencia española en América, desde un punto de vista institucional. Y claro, desde la institucionalidad de las relaciones de poder no podemos comprender realmente cuál es el funcionamiento y el mecanismo político que se le dio en la época a la gobernanza de los territorios americanos. Entonces, Javier, a mi entender, sin titubeos y yendo al quid o al fondo de la cuestión, abre una nueva vía de investigación. Abre una nueva vía de investigación no solo para su marco geográfico y cronológico, sino para cualquier temática dedicada entre los siglos XVI al XIX, las revoluciones liberales, que es una metodología que impregna el sistema o el paradigma político del momento, o de las monarquías europeas modernas, que es el sistema cortesano. Y es el sistema cortesano que está fundamentado, como bien ha dicho él, en la filosofía política aristotélica, es decir, en la economía doméstica, en cómo el padre de familia gobierna a través de las relaciones clientelares y de patronazgo, y de cómo éstas permitieron no solo la negociación, que ha dicho bien Javier, el autor, sino la integración y pacificación de los territorios y las sociedades locales, y en este caso andinas. Para mí lo que Javier, lo que el autor ha realizado es un ejercicio brutal, porque no solo se ha lanzado a un vacío historiográfico, sino que va contra, o no contra, sino, es decir, él tiene una idea muy clara de cómo funciona la política y el paradigma político de este momento, que es a través de las relaciones clientelares. Y esto se aleja mucho de la historiografía de la corrupción o de otros tantas historiografías que le dan, a mi entender, un barniz un tanto superficial, ¿no? Y por eso él ha desechado la institucionalización de estas relaciones y se ha ido a los juicios de residencia, es decir, aquella documentación más difícil de alcanzar, más difícil de encontrar y sobre todo más compleja de analizar. Por eso que a mi entender, y según lo que yo he leído, Javier lo que ha hecho es un ejercicio del movimiento político, es decir, de cómo la potencia se convierte en acto, o cómo lo posible, que es lo que la historiografía nos ha dado, es decir, la institucionalidad, lo teórico, cómo de lo posible el poder regio en América se hace efectivo. Y para eso él utiliza la praxis e incorpora las relaciones de poder a través del clientelismo y el patronazgo, pero también a través de la cultura cortesana, es decir, de la escenificación como elemento de consolidación del poder regio. Y esto es fundamental porque, a mi entender, rompe con dos teorías o dos principios fundamentales, que son la ruptura del gobierno en la distancia, es decir, lo que hoy llamamos historia global. Javier o el autor nos pone los pies en el suelo y nos indica que su objetivo principal es realizar o hacer un análisis de cómo la imagen del monarca se hace presente en unos lugares tan distantes. Y esto no lo hace a través de teorías superficiales o novedosas o atrayentes para la actualidad. Lo hace a través de un sistema o de un profundo conocimiento del paradigma político del momento, que es aplicar la filosofía aristotélica. Y esto es fundamental. Y por otro lado, yo creo que Javier lo que nos hace en este ejercicio, a mi entender, es que explica la conquista y los procesos de integración del mundo indígena desde este punto de vista, que es un vuelco y una apertura, es aire fresco
a una nueva interpretación, es decir, a abrir una nueva vía de investigación. Y evidentemente, como ha planteado, evita darle el protagonismo, ¿no?, de todo este sistema político de consolidación al virrey Toledo, ¿no?, que es lo que se ha enunciado a lo largo de estos últimos años durante las más importantes investigaciones al respecto. Por lo tanto, yo creo que estamos ante uno de los monográficos que van a pasar a la historia. De hecho, para mí es uno de los grandes libros recientes, sobre todo por la novedad y por la dificultad de investigar un tema tan complejo como hacer presente la ausencia del monarca. Y no solo en la élite de poder como son las esferas virreinales, sino llevarlo al espejo del virrey casi, ¿no?, diríamos, es decir, a las efigies del rey, como dice en su título, que son los corregidores de indios. Y sobre todo a través de ese sistema cortesano. A mí me han surgido dudas y para terminar yo, bueno, la lanzo, a lo mejor, no sé si luego se podrá responder o no, pero en este sentido yo le indicaría o le preguntaría al autor la importancia de estos corregidores, ¿no?, y su influencia de cómo proyectan, ¿no?, la autoritas, cómo proyectan la majestad regia en la propia figura del virrey. Es decir, cómo fue de importante la figura del corregidor, no solo ya para la integración del mundo indígena, sino para la propia estructura virreinal, para la propia figura del virrey. Nada más, yo sinceramente agradezco al autor la valentía, el coraje que ha tenido para hacer esta obra y sobre todo, bueno, dar gracias porque este tipo de estudios no suelen ser habituales, sobre todo desde ese punto de vista, desde esa metodología, y agradezco al autor. Es una obra muy madura para una persona que ha realizado, para un trabajo de fin de máster, y que está realmente bien escrita. Por lo tanto, mi enhorabuena por su capacidad intelectual y su motivación personal. Así que nada más, yo ya le dejo el paso a Miluska para que hable nuestro querido Damián, al cual le doy un gran saludo desde aquí y que espero a ver si nos podemos encontrar pronto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, a continuación se tiene como otro comentario central la participación del señor magíster Damián Augusto González Escudero, de quien se expresa su CV u hoja de vida referencial breve, siendo esta: es abogado y magíster en Derecho Civil por la PUC, profesor de Historia del Derecho de la citada universidad, miembro asociado del IRA, investigador doctoral en el Instituto Max Planck en el área de Historia y Teoría del Derecho, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Frankfurt. A continuación, realice su comentario, magíster González. Muchas gracias, Miluska. Mucho gusto de verte después de buen tiempo. Quiero agradecer primero que nada pues, la invitación de Javier para poder comentar su obra, su libro. Quiero agradecerle también por el empuje que ha tenido y la valentía que ha tenido para poder publicar finalmente este trabajo que, bueno, como más adelante diré, pues me parece un texto pues importante, ¿no? Y quiero agradecer también al resto del público oyente que está aquí. Esta presentación pues es un momento especial en lo particular, en lo personal, por varias razones. En primer lugar, porque en octubre del año 2015 pude estar en la defensa de este trabajo, de esta primera tesis que realizó Javier en San Marcos. Fue
para quienes no pudieron estar ahí, pues fue un momento bastante importante. Fue un momento en el cual, pues, tanto Javier como los miembros del jurado, pues, hicieron, pues, una demostración importante de conocimiento del, del contexto colonial temprano, ¿no? Entonces, estar en ese momento y ahora ver el producto de esta investigación, pues, hace que este momento sea muy especial para mí. También este momento, o estar aquí compartiendo con Javier esta presentación de su libro, es especial porque, digamos, he tenido la fortuna, creo yo, de haber compartido intelectualmente con Javier en diversas situaciones, no solamente en conversaciones incluso medio coloquiales que hemos tenido, sino también pues en una pues diversidad de eventos, ¿no? Recuerdo uno que hicimos hace un año, tal vez un poco más, ¿no? Recuerdo también cuando hemos ido hasta la Cantuta, también con Juan, ¿no? Quien mucho gusto de verte y saludarte. Y también porque es la presentación de un texto de una persona a la cual le guardo no solamente un aprecio personal de amistad, sino también eh, una admiración intelectual. Yo no suelo gastarme en elogios, pero creo pues que Javier es un intérprete pues riguroso y uno de los conocedores del mundo andino colonial temprano más importantes de nuestra generación, ¿no? Y también porque la perseverancia que ha tenido Javier en esta investigación y en su propuesta, pues se ve que va madurando con los años. Este libro es una muestra de ello. Por eso creo que es importante, ¿no? Y sobre todo, y más que nada, es un momento especial porque considero esta una gran contribución a la investigación del periodo colonial andino temprano. Y no solo ello, al estudio pues de la temprana edad moderna, ¿no? Entonces, para comenzar este pequeño comentario, creo que es importante contextualizar historiográficamente este libro, ¿no? Esta investigación, tomando como referencia pues los trabajos que se han hecho sobre los periodos de 1560 a 1570 en los Andes. Y más allá de las perspectivas tradicionales, institucionales, como por ejemplo el texto de Guillermo Lomán Villena sobre corregidores de indios, o por ejemplo los trabajos de Málaga Medina sobre las reducciones de indios, textos que si no me equivoco tienen entre 50 a 70 años, pues en inicios y mediados de la década pasada, pues hubo un pequeño auge, por llamarlo de alguna manera, de estudios que daban una relectura a este fenómeno de las reducciones de indios desde perspectivas etnohistóricas, pero tomando en cuenta otro tipo de aspectos, como los aspectos pues, jurídicos y políticos, más allá pues, de lo meramente económico o institucional, ¿no? Y ahí tenemos un texto, por ejemplo, ya considero un clásico para este tipo de investigaciones, que es el texto de Vertical Empire de Jeremy Manford, que si no me equivoco es de hace exactamente 10 años, o por ejemplo el texto compilatorio que publicó la Universidad Católica sobre reducciones de indios, donde hay aproximaciones generales y otras aproximaciones pues más locales, tanto del norte, del centro y del sur, tanto de la costa como de la zona de la sierra, ¿no? Y también por otro lado pues hay otras perspectivas nuevas, por decirlo de alguna manera, perspectivas un tanto innovadoras, como por ejemplo el texto de Stephen Bernke, donde hace una aproximación hacia el sur, un texto llamado Negotiated Settlements, o más recientemente el libro reciente de Peter van Valkenburg, Alluvial Empire, donde analiza pues el norte del Perú. Y estos textos tienen la particularidad de articular la investigación arqueológica o los datos arqueológicos con los datos de fuentes coloniales para elaborar una construcción histórica, pues en el caso del sur, pues digamos, transcolonial entre digamos, el imperialismo o colonialismo inca,
prehispánico y el colonialismo pues ya europeo, o en el caso del norte pues evidentemente pues del colonialismo europeo como tal, y sobre todo poniendo énfasis en las reducciones de indios, haciendo pues una investigación arqueológica colonial, ¿no? Y eso da datos interesantes sobre las relaciones espaciales, sobre las historias espaciales, geográficas, las reducciones de indios, ¿no? En este contexto historiográfico sobre estas décadas, considero que el texto de Javier, el trabajo de Javier y el argumento del libro, particularmente acerca de los corregidores de indios, como, voy a utilizar la palabra de Javier y también la de efigie de rey en los territorios pues lejanos, no solamente es refrescante en la literatura actual sobre la década de 1560-1570, sino que también ofrece una puerta adicional, pero muy concreta y específica para la investigación del proceso iniciado por Lope García de Castro. Y aquí me quiero detener un segundo, porque casi íntegramente todos los textos que he mencionado, pues parten de un presupuesto muy claro, que el proceso de reestructuración de la sociedad andina, el proceso de reducción de indios, pues ubica como punto inicial al virrey Toledo, ¿no? Entonces, la obra de Javier, la propuesta de Javier, es una llamada de atención al periodo inmediato anterior, lo cual nos da una idea de que el virrey Toledo no operó ex nihilo, no operó de la nada, sino por el contrario, encontró un contexto que era favorable para lo que vino más adelante, ¿no? Entonces, el virrey Toledo sí es considerado por mucha literatura como el gran artífice de este proceso que buscó la reestructuración de las relaciones de poder en los Andes, pero el texto de Javier comprueba y ofrece pruebas fehacientes y concretas de que este proceso empezó tiempo antes y que empezó de manera seria tiempo antes, no en locaciones o en contextos locales pequeños, sino a una escala más amplia, ¿no? Entonces, considero yo que ahí radica la novedad del argumento de Javier, pero también otra novedad, un aporte importante a la historiografía de este libro, del trabajo de Javier, es también la aproximación metodológica, ¿no? Aproximarse, estudiar a partir de la cultura política, a partir de lo que Javier llama, y eso es toda una corriente, pues, de la metodología de la corte, pues, ofrece una vista bastante clara y concreta de la construcción performativa de las relaciones sociales y particularmente de las relaciones de poder, ¿no? Durante no solamente el antiguo régimen, sino especialmente durante la primera parte de la consolidación del poder colonial en los Andes. Eso es importantísimo porque realizar este tipo de investigación requiere tener una metodología no solamente rigurosa, sino que pueda hacer una buena lectura de fuentes. Y ahí también está uno de los aportes de Javier, la lectura de fuentes. La pesquisa archivística que ha realizado Javier para hacer este tipo de investigación es algo que en verdad tiene que ser apreciado, ¿no? Las visitas de archivos y la pesquisa que ha hecho para encontrar las fuentes, las bases a partir de las cuales va a hacer sus interpretaciones sobre los rituales, sobre las cuales va a hacer sus interpretaciones sobre las formas, las etiquetas, pues es para resaltarlo, ¿no? Entonces, considero que el examen que Javier hace de los rituales de poder, por ejemplo, en las tomas de cargo de los corregidores, es un gran aporte en la medida que ofrece un marco interpretativo de estas con miras a la producción de relaciones sociales. Y esto, pues, trasciende las relaciones meramente institucionales, algo que es muy importante a tomar en cuenta. Las construcciones rituales del poder, pues muchas veces se basan en reglas no escritas,
Y eso es algo que Javier deja muy claro en su investigación. Eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando queramos analizar de aquí en adelante la construcción de relaciones de poder o de las relaciones sociales en general en los Andes coloniales, evidentemente, ¿no? En ese sentido, considero que el gran aporte del libro, junto a, evidentemente, pues la prosopografía que hace Lope García de Castro, se centra especialmente en los capítulos 4 y 5, ¿no? Donde expone pues la idea de la majestatis que residía en el corregidor, en el tratamiento de muy magnífico señor, o específicamente el término señor, cosas que uno tiene que tomar muy en cuenta y que uno se encuentra siempre cuando se enfrenta a las fuentes coloniales. Y es para tomarlo en cuenta cuando uno quiere hacer una buena lectura de las fuentes coloniales y también en el uso de la vara de la justicia. Y no solamente de ello, sino particularmente en la teatralización del poder real durante la juramentación del cargo o en los ritos de las provisiones reales, es decir, al inicio pues, de los conocimientos de las causas judiciales, cuando cumple una función, digamos, de impartir justicia de los corregidores, pues son el aporte, creo yo, más importante del estudio de los contextos locales. Eso es algo importantísimo, porque existen una serie de estudios que tratan de tener una visión general. Javier hace un tándem, un diálogo entre perspectivas teóricas, pero también perspectivas locales, concretas. Y eso radica también un aporte a partir de sus pesquisas archivísticas, ¿no? En ese sentido, considero que la investigación, el libro, pues ofrece perspectivas para investigadores que en el futuro se propongan hacer investigaciones sobre las reducciones de indios y sobre la articulación de las relaciones de poder en los Andes tempranos. Y también ofrece perspectivas al futuro para iniciar investigaciones sobre los contextos locales de este tipo de prácticas, algo que hace falta para entender de manera más profunda, creo yo, pues las lógicas y la construcción del poder colonial, ¿no? Porque estas prácticas locales, pues son el reflejo también de procesos globales. Y en ese sentido, considero que el libro de Javier es un gran aporte. Y solo para terminar, tengo una pregunta, pues, que busca más que nada, pues, abrir el diálogo con Javier, evidentemente, y es, digamos, ¿cuál es el aftermath? Digamos, ¿cuál es el día siguiente? ¿Cuál es el posterior? ¿Qué pasa con los corregidores instaurados por Lope García de Castro durante, por ejemplo, el gran proceso de la visita general del virrey Toledo y en el proceso de reducciones de indios iniciado ya en la década de los 70s, ¿no? Creo yo que una investigación sobre ese paso, digamos, o digamos, esa continuidad o no continuidad, pues es producto o es causa también de que podamos conversar. Entonces, dejo esa pregunta abierta y nuevamente quiero agradecerle a Javier por invitarme a estar aquí y reitero que este es un momento muy especial, tomando en cuenta que tuve, pues, diría yo, pues la suerte de haber visto la primera presentación de esta investigación cuando fue defendida en octubre del 2015. Muchas gracias. Gracias, doctor Damián, o magíster Damián. Ahora pasamos al interesante resultado, el análisis del doctor Juan Jiménez Castillo, también impresionante el del magíster Damián Augusto González Escudero. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas y o comentarios del público asistente,
iríamos a la absolución de interrogantes y alguna opinión sobre, primeramente, el comentario del doctor Jiménez, para luego hacer el del magíster González por parte del magíster Robles. Sí, gracias, Miluska, por la pasada. Y bueno, aparte también agradecer a Juan y a Damián por los comentarios. Bueno, en verdad también para mí es un momento muy interesante, ¿no? Y muy especial, ¿no? Ya que recuerdo cuando Damián estuvo en el Salón de Grados de San Marcos ese día, que fue 29 de octubre de 2015, ¿no? Claro, claro, claro. Que recuerdo que nunca llegó el proyecto multimedia, ¿no? Y tuve que hablar a capela. Pero bueno, eso fue una anécdota entre, bueno. Bien, quiero responder a Damián porque me ha parecido muy interesante su tratamiento sobre qué es lo que hay después, ¿no? Y justo ese es un tema que yo lo he trabajado a fondo cuando estuve haciendo el máster en la Autónoma de Madrid. Hay un estudio que resume mi trabajo de fin de máster que se llama Las repercusiones del sistema de corte en los corregimientos de indios, publicado en la revista de Yulce, ¿no? Libros de la Corte, .es, el número 19. ¿No? Ese estudio es un resumen de mi tesis de maestría y justo es lo que analiza lo que hubo desde 1570 hasta 1600. En ese estudio analizamos cómo el corregidor va a establecer o su estructura de poder que instala en los Andes va a replicar el modelo de corte que tenía Lima. Es decir, el gobierno desde la Casa del Corregidor, o la Casa del Corregidor como centro de poder para articular a través de redes personales con las élites indígenas, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado, por ejemplo, cómo se configura la Casa del Corregidor, sus oficiales domésticos, sus oficiales administrativos, como por ejemplo los tenientes de repartimiento, los alguaciles, los escribanos, los intérpretes, ¿no? Para la traducción, ¿no? del quechua al castellano, sus criados también, ¿no? Sus caballerizos, sus mayordomos, ¿no? Y muchos de estos personajes del entorno del corregidor, de la casa del corregidor, eran miembros de las élites indígenas. Sus tenientes de provincia, que eran los personajes más poderosos de la corte después del corregidor, en la provincia eran curacas principales y también indios principales. Y esta integración de la casa del corregidor para las élites indígenas lo que va a determinar es que los allegados de los curacas y sus familiares, como los hijos, también van a ganar mercedes, ¿no? Es que los curacas van a tener, por ejemplo, la guarda de la caja de comunidad, cuando la legislación pues indicaba que esta tenía que ser guardada en la casa del cabildo, ¿no? Y no en la casa del curaca. También, por ejemplo, sus mismos sirvientes del curaca también se van a beneficiar de estas redes de poder entre corregidores y sus amos, porque van a también a ganar influencia, y muchos de ellos van a servir también como indios traductores.
Entonces, es un trabajo muy interesante porque a partir de estudiar el ordenamiento y la organización de la casa del corregidor, ¿no? A través de los juicios de residencia, que fueron un total de 20 juicios de residencia que pude estudiar a fondo, ¿no? Entonces confirma un patrón importante, ¿no? Que la estructura de poder que estableció el corregidor desde la llegada de Lope García de Castro hasta el ocaso del siglo XVI se mantuvo, se consolidó a través del gobierno de la Casa del Magistrado. Es decir, que así como el virrey en la Corte de Lima gobernaba desde la administración de su casa, porque sus criados del virrey se van a introducir en el gobierno de Bernato, siendo algunos teniendo cargos en la Real Audiencia, tenían cargos en la Real Hacienda, le daban corregimientos, tenían cargos en el Cabildo de Lima. De esa misma manera, en los Andes también se replica esa forma, porque muchos de los criados de corregidor van a ser tenientes de la provincia, tenientes en los distintos repartimientos de su jurisdicción. Hay que indicar que un corregimiento tenía un total de 20 repartimientos o 15 repartimientos, y para cada uno de ellos había un teniente, un delegado del corregidor, y cuando este delegado iba a la zona, se decía: yo soy teniente del corregidor y no soy juez de comisión. Y comenzaba a ser el intermediario de esa relación de poder. Y también comenzaba a repartir a las mercedes de administrar justicia con vara alta, es decir, con el mero y mixto imperio, tan igual como nació el corregidor. Entonces, ese modelo se va a replicar y van a haber rasgos comunes de la corte regia con el entorno del magistrado. Entonces, eso es un aporte importante, y porque obviamente nos permite comprender prácticamente todo el funcionamiento de los corregidores desde su creación hasta el ocaso del siglo II. Es decir, un panorama general de todo el movimiento cortesano que existió en el corregimiento durante el siglo XVI. Entonces, eso es el aporte que hemos tenido cuando hicimos la maestría y cuando defendimos la tesis de máster en julio del 2018, ¿no? Cuando tuve el grado, y que ahora pues está a disposición, ¿no? Se puede consultar el artículo, y pues lo que quedaría en mente ahora es observar, como justo lo planteé en el libro, ¿no? ¿Qué sucedió para el siglo XVII? Que es justamente la centuria donde se quiebran las relaciones de poder entre corregidor y curacas, porque se van a acentuar los repartos de mercancías desde mediados del siglo. Entonces ahí yo creo que es el punto para analizar, y creo que será realmente una meta para poder estudiar esa función. Contestando ahora a lo de Juan, ¿no? Que me preguntó también sobre la importancia del corregidor, ¿no? En la estructura de poder. Y bueno, antes que nada, agradecer tanto a Juan y a Damián por estar hasta esta hora todavía conectados. Ya creo que ya van a ser las 3 de la mañana en las zonas. Y bueno, no, ya agradecerles mucho, ¿no? Agradecerles mucho, porque a pesar de eso, creo que les he malogrado el día, su sábado a cada uno, pero bueno, entonces yo agradezco mucho su apoyo y que estén acá, porque es un momento también para mí, como lo dijo Damián y también Juan, ¿no? Un momento muy significativo también para mí, porque ambos han estado cerca de esta investigación, ¿no? Tanto Damián lo estuvo cuando defendí mi tesis, Juan estuvo cuando estaba estudiando la maestría en la Autónoma, ¿no? En Madrid. Entonces, contestando a Juana su interrogante,
Obviamente el corregidor ha cumplido una función crucial para la consolidación del poder real en el virreinato, ¿no? Yo creo que ese es el aporte de García de Castro en sus 5 años de gobierno. La introducción de este oficial en las provincias andinas, ¿no? Justo en el capítulo 1 del trabajo, pues, analizamos qué es lo que había antes del corregidor, ¿no? Todas las autoridades que tenían los indios, ¿no? Desde los curacas, ¿no? Hasta los acales indígenas, que no cumplieron la función de ser representantes del rey, ¿no? Entonces había un vacío de poder ahí en los Andes, ¿sí? Que no dejaba estructurar el sistema, ¿no? Entonces, con la llegada del corregidor, pues este modelo de estructura política llamada corte y su articulación por medio de patronazgo y clientelismo se está duplicando en las provincias andinas con la creación de estos magistrados. Entonces, eso ya es algo trascendental y que también va a permitir lo posterior, ¿no? O sea, la actividad económica, ¿no? Para repartir la mitad, para distribuirlos a la mano de obra en diferentes zonas, obviamente se tenía que acentuar una negociación política entre el corregidor y las élites indígenas. Y a partir de esa negociación política es donde se van a empezar a dar las mercedes, ¿no? Más privilegios, más preeminencias, más servicio, oficios en el cabildo, concesión de tierras, ¿no? Y todo este producto de relaciones de poder personales va a ir creando, va a ir configurando etiquetas, protocolos, ¿no? De la cultura cortesana para aumentar el prestigio, para incrementar las prerrogativas entre tanto corregidor y curacas. Por esa razón, bueno, hemos indicado, ¿no? Que estas redes de poder eran desiguales, eran independientes, pero al mismo tiempo también eran recíprocas. Y justo es lo que hay una inquietud, ¿no? Porque cómo las élites indígenas se adecuaron a este sistema de poder. Y bueno, pues porque justo la reciprocidad en la economía del mundo andino es la base. Y estas redes de poder personales tienen la característica de ser las redes recíprocas, ¿no? Ambos tenían recursos necesarios para los dos. Ambos se necesitaban mutuamente para ganar prestigio. El corregidor legitimarse como efigie de rey y los curacas aumentar su distinción como nobleza indígena. Entonces, había ahí una relación personal que al final va a permitir esta consolidación. Entonces, claramente, creo que cuando estuve charlando con Alejandro Cañeque sobre estas de las redes de poder, ¿no? Él me decía, bueno, los corregidores entonces, desde tu óptica, entonces son unos mini virreyes, ¿no? En sus provincias, porque obviamente recibieron todas las funciones que tenía un virrey dentro de su jurisdicción. Claro, hay que indicar que el corregidor no tenía amplias potestades para repartir las mercedes que él quería, sino que él tenía que adecuar a las instrucciones y ordenanzas que los virreyes le daban. Pero hay algunos matices, algunos cambios, algunos acomodos de la ley, ¿no? Apelando a la costumbre, al derecho consuetudinario, que justamente es otra particularidad de estas redes de poder personales, y donde el corregidor pues legitimaba la entrega de mercedes, ¿no? Entonces yo creo que es importante estudiar la introducción
de los corregidores en estos 5 años, porque es el quinquenio que va a marcar el desarrollo, que va a indicar las bases de todo el funcionamiento político que tenía el corregidor hasta finales del 16 y hasta entramado el siglo XVII. Claro, el siglo XVIII es un cambio porque comienzan a existir estos transportes de mercancías, los corregidores ya vienen de Madrid, ya no son nombrados acá, entonces obviamente cuando vienen desde la península, ellos tienen que recuperar los viajes, recuperar el gasto que han invertido, o algunos que han comprado el oficio. Entonces, ahí es donde se acentúan más estos conflictos, ¿no? Pero eso habría que estudiar cuándo es lo que va a dar inicio a ese conflicto. Mientras tanto, la centuria del XVI pues tiene un contexto, tiene un mundo totalmente distinto, totalmente diferente, ¿no? Se ha hecho mucha fama al corregidor, ¿no? Justo recuerdo cuando presenté el libro con Paco Quirós y Raúl Anaque en Casa de Literatura, ¿no? Y Paco dijo algo muy interesante, ¿no? Al corregidor siempre se ha asociado con la imagen de Arriaga, el corregidor de tinta de Tupac Amaru II. Entonces, como este corregidor era abusivo, ya todos los corregidores van a ser abusivos. Para los 3 siglos de Perú, y eso es prácticamente imposible, ¿no? Hay que analizar a las autoridades reales dentro de su contexto, dentro de su coyuntura y dentro del sistema político en los cuales se insertaron, ¿no? Entonces, esta etapa, ¿no?, de 5 años es crucial, que va a ir marcando las bases para su desenvolvimiento. Entonces, ahora pasamos a la ronda de preguntas y o comentarios del público. Se reitera, si alguien desea participar con alguna pregunta y o comentario, bueno, si es que no hay ninguna pregunta y o comentario, entonces procederemos a la conclusión del evento. Ya, hay una pregunta por parte de Angélica Casimiro. Dice, a ver, permíteme, por el chat nos envía, hola a todos o todas. Yo tengo una pregunta, ¿podría repetir las fuentes que ha usado Javier para su obra? Muchas gracias. Luego tenemos, felicitaciones Javier, excelente aporte a la cultura histórico-jurídica. Tu obra, Damián González, a quien saludo también, es uno de los miembros del Grupo Peruano de Historia del Derecho que participó en su instalación el 30 de mayo del 2011. Fue la primera sesión académica. Javier ha expuesto varias veces en el local del Instituto Ribagüero de la PUC y es un destacado miembro asociado. Le agradezco sus comentarios también a Juan Jiménez Castillo. Excelente evento. Eso expresa Ernesto Jorge Blume Rocha. Sí. Bueno, las fuentes que sustentan el trabajo provienen principalmente de los repositorios españoles. El Archivo de Indias de Sevilla y la Biblioteca Nacional de España. En el caso de repositorios peruanos, el Archivo General de la Nación, con sede en Lima, la Biblioteca Nacional del Perú también, y 3 archivos regionales importantes, ¿no?
La Libertad, Cusco y Arequipa. Y aquí sí tengo que agradecer la beca que me confirió San Marcos, porque gracias a eso pude investigar en esos 3 archivos regionales, a total comunidad, ¿no? Fue muy gratificante porque se pudo comprender que no solo con las fuentes encontradas en Lima se daba este mecanismo, sino también en las fuentes de Trujillo, en las fuentes de Cusco y Arequipa, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay un panorama mucho mayor para poder analizar y poder plantear patrones, ¿no?, de poder. Y también las fuentes impresas, que son también muy importantes, ¿no? Hay muchas colecciones documentales del Perú virreinal que provienen de archivos españoles que están a merced de todos, porque están publicadas como libros, ¿no? Por ejemplo, la colección de Roberto Leviller, la colección de Víctor Macua, entre otros, ¿no? Hay una masa de correspondencias de virreyes, de oidores, ¿no?, que detallan, pues, estas redes de poder, ¿no? Ahora, si me preguntan, las fuentes principales del estudio, bueno, son los juicios de residencia. Los tipos de fuentes, los juicios de residencia. Juicio de residencia y los expedientes judiciales, ¿no? A partir del juicio de residencia, uno va a encontrar una gran variedad de menciones personales, ¿no? Porque se enumera, este corregidor ha nombrado a cuántos tenientes, quiénes han sido, por qué razón, ha puesto a tales curacas a hacer esto, curacas que le han dado, ¿no? Tal cosa. Por ejemplo, cuando en la parte donde se nombran los oficios, ¿no?, hay un dato importante, ¿no? Cuando García de Castro ordena al corregidor que para sus tenientes tenía que nombrar a los curacas, porque tenía que honrarlos según su distinción. Y a partir de esa legislación que dio García de Castro, juicios de residencia de los años 1580, 1590, van a replicar también esa conducta, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de la trascendencia de esa ley de García de Castro para negociar el poder con las élites indígenas, desde la figura del corregidor. Y en los expedientes judiciales, analizados no de la manera institucional, sino desde la metodología de corte, es decir, ¿no?, las etiquetas y las redes de poder personales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como lo dijo Damián, ¿no?, capaz cuando uno encuentra en un juicio, ¿no?, se inicia el caso llamando al corregidor muy magnífico señor, y probablemente uno que no se adentre al tema de la corte, pues dijera, bueno, eso es un trato simbólico nada más, ¿no? Y se irá revisando, ¿no? Sin embargo, es un trato que abría un abanico de posibilidades para aumentar el prestigio y las preeminencias. Porque a más honra de la autoridad real, más mercedes ibas a tener. Eso era la regla de la justicia distributiva, que justo Juan ha hablado, ¿no? O sea, hay que comprender que el modelo cortesano tiene un fundamento filosófico que recae en las ideas de Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? ¿No? El hombre es un animal social, y por esa tendencia, por esa naturalidad, está siempre dispuesto a formar las familias. Estas familias, el grupo de familias. Y este grupo de familias, la ciudad. Y entonces, si la familia se forma en la ciudad se tiene que gobernar. ¿Cómo se gobierna la familia? Que es el gobierno de la casa, el gobierno doméstico.
teniendo como al padre de familia como a la autoridad. Y ese modelo de poder es lo que la monarquía hispánica va a consolidar en la Edad Moderna, con el sistema de corte. El rey como el gran patrón, el pater familias, que gobierna sus reinos como si fuera un padre de familia. Como bien lo dijo el profesor Manuel Rivero, ¿no? Se va a producir la domesticación del gobierno en la monarquía. Es una palabra clave. El gobierno se domestica desde la casa. Y es el modelo de corte, ¿no?, que se fundamenta no solo en Lima, en la corte virreinal, que es lo que ahora estamos trabajando en la tesis doctoral, sino también en los Andes. Y son los corregidores de indios los que van a estructurar este modelo de corte en cada una de sus provincias. Y bueno, también respondiendo a los halagos de Ernesto, ¿no? Sí, yo recuerdo la charla que dimos, creo que la primera charla que di en Fruto Ribagüero fue en enero del 2015. Claro, fue ese día, ¿no?, donde fue la primera presentación que di del tema, justo del tema de Fijes de Rey, antes de la defensa de la tesis de licenciatura. Claro, no, lo recuerdo muy bien, ¿no? Y bueno, yo agradezco mucho al grupo porque me supo cobijar, ¿no?, desde el inicio, a la memoria de Carlos Ramos Núñez, que siempre estuvo dispuesto a ayudarme, ¿no?, cuando se lo pedía, ¿no? Nunca me negó una ayuda de Carlos Ramos, ¿no? Entonces, a pesar de muchas cosas, ¿no?, le guardo un respeto y un cariño que expresamos todos, ¿no? Y bueno, agradecer a todos su participación, ¿no?, la asistencia. Y bueno, muy encantado que tanto Juan como Damián hayan comentado el libro, a pesar de la hora, a pesar de la hora de las 3 de la mañana de allá. Pero bueno, muy contento por haber escuchado sus comentarios, ¿no? Y Javier Enrique, tengo que leer algunos comentarios. Felicitaciones por la obra y el evento. Debo retirarme saludos de parte de Fernando Liendo. Luego tenemos el comentario de Angélica Casimiro. Excelente, Javier. Muchas gracias por tu respuesta y felicitaciones. Luego el comentario del doctor Renzo Honores. Excelente y felicitaciones. Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que alguien desea hacer, sino para proceder ya al cierre del evento. ¿Alguien va a realizar algún comentario o pregunta? Bueno. Habiendo contado con la participación excelente del expositor, quien es el autor del libro, el magíster Javier Enrique Robles Bocanegra, como de los comentarios realizados por los comentaristas centrales, doctor Juan Jiménez Castillo, y del magíster Damián Augusto González Escudero, a quienes se les agradece. Y también permítanme mencionar el apoyo que ha brindado tanto al autor Javier Enrique como a mi persona y al Grupo Peruano de Historia del Derecho de parte de la licenciada Yelitza Guamaní, que ha apoyado con el diseño del afiche. Claro que también yo he colaborado en algo, ¿no? Pero yo creo que hay que ser justos y correctos. Ella apoyó y considero que es menester nombrarla, ¿no? Es más, pienso que
que hay un buen varón y un excelente profesional con una trayectoria bastante interesante como Javier Enrique, junto a él hay una buena y también excelente profesional como Yelitza, ¿no? No quería dejar de nombrarla. Por otro lado, también reitero el agradecimiento a tan interesante participación de parte de los comentaristas centrales y reitero lo que ya dijo Javier Enrique. El agradecimiento a nombre ya también esta vez del Grupo Peruano de Historia del Derecho por haber apoyado a Javier Enrique pese al horario que están teniendo por allá. Es muy bueno saber que tienen ese grado de amistad y de solidaridad para Javier Enrique, que es miembro del Grupo Peruano de Historia del Derecho, ¿no? Bueno, así como también se agradece la atención y el agrado del público interesado por su amable asistencia a este evento, como para los próximos eventos académicos. Se aguarda contar con ustedes, por lo que de esta manera se concluye el mismo a nombre de nuestro grupo de investigación y de mi parte, la doctora Miluska Fátima Herencia Tío. Buenas noches. José Carlos. Chao, Javier. Nos vemos prontito. Damián, un saludo. Un gusto y gracias por todo. Gracias. Gracias, Solo gracias hasta Damián, pronto. por todo. Gracias. Y compren el libro, que es muy bueno. Exacto, Ah, lean. sí, sí, sí.